En el año 63 a.C., un geógrafo griego escribió sobre una cueva en Asia Menor donde cualquier animal que entraba caía muerto en segundos. Lo escribió porque lo vio con sus propios ojos. Pero había algo todavía más raro. Los sacerdotes que cuidaban esa cueva entraban y salían caminando tranquilos, como si el aire que mataba a todo lo demás simplemente no existiera para ellos. Durante casi 2000 años, nadie pudo explicar por qué. El lugar se llamaba Hierápolis, una ciudad fundada por los reyes de Pérgamo hace más de 2200 años, en lo que hoy es Turquía. La conocían en todo el Mediterráneo por sus aguas termales blancas, las mismas que hoy atraen turistas a Pamukkale. Hierápolis llegó a tener decenas de miles de habitantes en su época de mayor esplendor, y su nombre completo, la ciudad sagrada, ya anticipaba lo que escondía debajo. No era una ciudad cualquiera. Enfermos de toda Anatolia viajaban hasta ahí buscando curarse en sus aguas termales, guiados por sacerdotes que también actuaban como médicos. Era, a la vez, un balneario y un santuario. Y en el centro de todo eso, los romanos habían construido algo que no encajaba con el resto, un templo pequeño, casi humilde, que nadie visitaba por curiosidad. Ese templo estaba dedicado a Plutón, el dios del inframundo, y a su esposa Perséfone. Debajo, en la roca, había una abertura angosta de la que salía una niebla constante, incluso en los días de calor. La llamaban el Ploutonion, la puerta del infierno. Estrabón, el mismo geógrafo que escribió sobre el lugar, se paró frente a esa abertura y describió exactamente lo que vio. Pájaros que volaban demasiado bajo caían al piso antes de terminar de cruzar. No aleteaban, no luchaban, simplemente dejaban de moverse en el aire y caían, como si algo invisible les hubiera apagado el interruptor. Para las ofrendas más importantes, los sacerdotes usaban toros. Llevaban al animal hasta la boca de la cueva, lo empujaban adentro y esperaban. En cuestión de segundos, el toro se desplomaba sin vida. Cada vez. Sin excepciones. Y ahí es donde la historia deja de tener sentido con lo que sabían los romanos. Los hombres que hacían esto se llamaban galos, sacerdotes consagrados a la diosa Cibeles, y entraban a la misma cueva respirando el mismo aire que acababa de matar al toro. Salían caminando, sin toser, sin marearse, como si no hubiera pasado nada. ¿Vos entrarías a un lugar donde todo lo que respira ahí adentro muere, solo porque alguien te asegura que a vos no te va a pasar nada? La gente viajaba desde toda la región para presenciarlo. Pagaban por un lugar cerca del templo, como quien compra entrada a un espectáculo, y los romanos incluso construyeron pequeñas gradas de piedra alrededor del recinto, como en un anfiteatro en miniatura, solo para que la gente pudiera mirar de cerca sin acercarse demasiado. Para ellos no había truco ni ciencia. Era la prueba visible de que esos hombres tenían el favor de un dios que el resto ni siquiera podía nombrar sin miedo. Casio Dion, historiador romano, y Plinio el Viejo también dejaron su propio registro del lugar, cada uno describiendo la misma niebla, la misma muerte instantánea, los mismos sacerdotes inmunes. Y no era el único santuario así, los griegos tenían otros lugares que llamaban Plautonia cerca de Efeso y en otras ciudades de Anatolia, pero ninguno tan documentado ni tan mortal como este. Este patrón, además, no era exclusivo de Hierápolis. En Grecia, el oráculo más famoso de la antigüedad, el de Delfos, funcionaba de una forma parecida. La sacerdotisa conocida como la Pitia se sentaba sobre una grieta en la roca y entraba en trance profético mientras inhalaba vapores que subían desde abajo. Durante siglos, los historiadores modernos pensaron que esa parte de la leyenda era pura invención literaria. Pero a comienzos de los años 2000, geólogos encontraron fallas activas exactamente debajo del templo de Delfos, liberando gases capaces de alterar el estado de conciencia de quien los respirara en dosis bajas. El mismo tipo de fenómeno geológico que en Hierápolis mataba, en Delfos apenas alcanzaba para provocar visiones. La diferencia entre un oráculo venerado durante 1000 años y una cueva letal terminó siendo, literalmente, una cuestión de concentración. Dos lugares separados por cientos de kilómetros, dos religiones que nunca se pusieron de acuerdo en casi nada, terminaron construyendo sus rituales más sagrados exactamente encima de la misma clase de grieta en la tierra. Y entonces, siglos después de recibir peregrinos, terremotos derrumbaron Hierápolis. La ciudad quedó enterrada bajo su propia piedra, y con ella,
la entrada exacta de la cueva. Durante casi 1400 años, la puerta del infierno fue solo una leyenda que nadie podía ubicar en un mapa real. Eso cambió en 2013. Francesco de Andria, arqueólogo de la Universidad del Salento, dirigía una excavación en Hierápolis cuando su equipo encontró una abertura en la roca, medio tapada por escombros. Alrededor había inscripciones en griego dedicadas literalmente a Plutón y Core, el otro nombre de Perséfone. El hallazgo no fue casualidad. De Andria y su equipo llevaban años reconstruyendo el trazado exacto de la Hierápolis romana, cerca del gran teatro de la ciudad y de una piscina termal monumental. Siguiendo esas referencias antiguas, ubicaron la abertura exactamente donde los textos clásicos decían que debía estar, al pie de un pequeño templo en ruinas, casi invisible entre los escombros. Cerca de esa abertura aparecieron también dos estatuas, Plutón sentado en su trono, y a su lado, Cerbero, el perro de 3 cabezas que según el mito custodiaba la entrada al inframundo. Todo coincidía, casi palabra por palabra, con lo que Estrabón había escrito 2000 años antes de que naciera la arqueología moderna. ¿Habías escuchado hablar de este lugar antes de este video? Pero encontrar la cueva no resolvía lo más importante. Los arqueólogos habían hallado el escenario exacto de la leyenda. Lo que todavía no tenían era una explicación real de cómo alguien podía entrar ahí y salir con vida. La respuesta llegó recién en 2018, de la mano de Harry Fans, biogeólogo de la Universidad de Duisburg-Essen, en Alemania. Su equipo entró a la cueva con sensores de gas, algo que ningún sacerdote romano tuvo jamás. Querían medir con precisión qué había en ese aire que parecía elegir a quien mataba. Los números fueron impresionantes. En algunos puntos de la cueva, la concentración de dióxido de carbono llegaba al 91% del aire total. Ese gas sale de fisuras volcánicas que corren justo debajo de Hierápolis, la misma actividad geotérmica que calienta las aguas blancas de Pamukkale. Es el mismo aliento invisible que Estrabón vio matar pájaros hace 2000 años, solo que ahora, por fin, tenía nombre y número exacto. El dióxido de carbono es más pesado que el aire normal, así que no se dispersa, se queda pegado al piso, como agua invisible llenando un recipiente poco a poco. Con el frío de la madrugada esa capa se vuelve todavía más densa, y recién se disuelve cuando el sol calienta el ambiente. ¿Te imaginas calcular a qué hora exacta del día un lugar deja de ser mortal, sin ningún instrumento, solo por experiencia acumulada durante generaciones? Ahí estaba la explicación de los sacerdotes inmunes. La capa de gas letal llegaba apenas hasta la altura del pecho de un toro parado en 4 patas. Un ser humano de pie, en cambio, tenía la cabeza bien por encima de esa capa invisible. Los galos no eran inmunes al veneno, estaban, literalmente, parados por encima de él. El equipo de fans no se arriesgó como los antiguos. Bajaron animales de prueba en jaulas y usaron máscaras de gas para entrar ellos mismos. Confirmaron que, cerca del suelo, cualquier ser vivo perdía el conocimiento y moría en menos de 1 minuto. Ni siquiera los insectos sobrevivían. Encontraron el piso de la cueva cubierto de mariposas y escarabajos muertos, ahogados por un gas que jamás vieron venir. Publicaron los resultados advirtiendo que, en ciertas condiciones climáticas, la nube podía extenderse varios metros más allá de la boca de la cueva sin ningún aviso visible. Durante casi 3 siglos, hombres sin ningún conocimiento de química lograron un efecto que hoy necesita sensores alemanes y máscaras de gas para explicarse del todo. No hacían magia, estaban usando, sin saberlo, una de las leyes más simples de la física, el peso del aire. ¿Cuántos otros milagros antiguos crees que en realidad esconden una explicación física tan simple como esta, todavía sin descubrir? Y frente a miles de peregrinos que llegaban desde toda Anatolia buscando curarse en las aguas de Pamukkale, ese efecto convertía a un puñado de hombres en algo más que sacerdotes. Los volvía, a los ojos de todos, en la prueba viviente de que un dios los protegía. El Ploutonion siguió recibiendo visitantes hasta el siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo prohibió los cultos paganos y el templo quedó abandonado. Los terremotos hicieron el resto. Pero el gas nunca dejó de salir. Sigue saliendo hoy,
exactamente igual que hace 2000 años. Desde 1988, Hierápolis y Pamukkale son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y reciben más de 2 millones de visitantes por año. La mayoría camina sobre las terrazas blancas sin saber que, a pocos metros, sigue ahí la cueva que mató animales durante siglos. Hoy, la parte más profunda de la cueva sigue cerrada al público, exactamente por lo mismo que mató a esos toros hace 2 milenios. Y me quedé pensando en algo, los sacerdotes conocían el resultado, pero nunca conocieron la razón real detrás de su propio milagro. Cada vez que alguien camina hoy por las terrazas blancas de Pamukkale, está pisando, sin saberlo, la misma falla que sostuvo 2000 años de fe. ¿Vos qué otra explicación crees que le habrán dado a la gente para justificar que solo ellos podían entrar y salir con vida? Contámelo en los comentarios. Si te enganchó esta historia, la isla de las muñecas, que ya tenés en el canal, te va a interesar todavía más. Y si te gustan las historias reales que la ciencia tardó siglos en explicar, suscríbete, acá subo una nueva cada pocos días.